quizás con vista a controles de ejercicio y a pruebas, etcétera, es que una parte importante de los ejercicios, como ya más duros, más están en la ayudantía sobre todo, entonces sería importante que lo lleven al mismo ritmo. Si alguien cree que se va quedando más atrás, quizás no tanto en hacer ejercicios, sino en como en metodología de estudio, debiesen partir las tutorías ya desde la próxima semana, que no es como una ayudantía 2 por si acaso, que esa la administra el área de aseguramiento de la calidad por si acaso. Entonces, pero para que nadie se vaya a quedar atrás y como que vayamos avanzando o solidificando los avances. Profesor, ¿Mm? los ejercicios matemáticos ya se están viendo, pero por ayudantía, ¿o no? ¿Claro? Ya, perfecto. Profesor, es que eh, yo estoy leyendo todo desde un principio porque en verdad ya estoy cachando, me cuesta esta materia. ¿Mm? Eh, a las empresas al final les beneficia el valor razonable porque les da una información mucho más actualizada de lo que ellos están presentes para la toma de decisiones. En cambio, los inversionistas creen que estos se pueden aprovechar y es por ello que ocupan el costo histórico. Esos son como las dos grandes versus, ¿o no? Mm, no diría que es eso. Diría que no es que los inversionistas o las empresas, sino que para algunas empresas solamente tiene sentido el costo porque revaluar no genera nada en tu negocio. Como que tú tienes una planta y dices, oye, si la planta vale 1.000 o 10.000 o 100.000, mi negocio sigue siendo el mismo. No tendría sentido gastar plata en valorizar una planta. Pero si tu negocio es cobrar arriendos, que justamente va a ser el caso de las propiedades de inversión, sí tiene sentido llamar un tasador todos los años, porque mientras más valga mi mall, más voy a cobrar de arriendo. Ya, ¿Se perfecto. entiende? Entonces la empresa escoge en razón del negocio en el que esté inserto. Ya, ok, gracias. ¿No hay de qué? ¿Otras dudas? Profesor, una pregunta. Ah, Para la prueba, ¿va a entrar el ejercicio de matemática financiera? se perdí, no escuché nada. Para la prueba va a entrar y ahí se perdió el audio. De nuevo. No oigo nada. Fui Se ve yo. aquí para el chat. ¿Puede habilitar el chat? Ya, está habilitado. No, filo, profesor, se lo mando por mail. Se lo mando por mail, no se preocupe. Pero te lo dejé en el chat. Apenas lo escriba yo te lo contesto. Ya, perfecto. ¿Alguien que tenga otra duda? Profe, yo tengo una duda con Ignacio. los costos a incluir en la propiedad, planta y equipo, ¿Ya? es decir, los costos de desmantelamiento del activo. Eso Ujú, me quedó una duda de cómo se va incluyendo, si se hace como un estimado de cuánto va a durar el activo y el costo ujú. que tendría al desmantelarlo y se divide como en todos los meses, o cómo funciona. No, no, es solo un pago. Digamos que lo voy a tratar de simplificar al mínimo. Tú dices, oye, mira, yo tengo un escáner que lo voy a tener que mandar a un centro especial que lo van a desarmar, que tienen para tratamiento de materiales peligrosos, etcétera, que lo voy a tener que transportar y eso me va a costar 200.000. ¿Cuánto me va a durar el escáner? 10 años. Entonces, digamos que este esté igual a 10 años o 120 meses, como queramos verlo, ¿sí? 120 meses. Entonces tú dices, ya, po, pero eso no es ahora, eso es en ciertos años más. Entonces tú dices, oye, hoy día en T igual a cero, cuando yo lo compre, quizás no vale 200, solamente por la inflación. Entonces vamos a decir, bueno, ¿cuánto vale hoy día? Los 200 va a ser igual a X, que es lo que buscamos. Le voy a poner W mejor para que no se repita como en el multiplicar, más la inflación. Y no sé, pues digamos que la inflación al año es de un 3%. Entonces tú vas a decir, ya, pues, y esto va a ocurrir 10 años. Listo, entonces W invento es 130.000 pesos. ¿Te fijas? Si tú desembolsar ahora 130 y lo guardas y eso crece 3% durante los próximos 10 años, va a llegar justamente a los 200 que necesito.
¿Cómo obtuve los 200? Ahí ya la empresa tiene que hacer una estimación más complicada. Creo que no tiene ningún objetivo por un ingeniero comercial. Pero tú dices, oye, el técnico o la empresa, por ejemplo, si tiene una franquicia o el fabricante de la máquina te dice, mira, esto es lo que cuesta más o menos, o nosotros retiramos esto, o hicimos un contrato por tanto, etcétera. Y entonces el cómo se determina este 3% ya quizá es algo más complejo, pero un problema para 2 semanas más. Ya, ya, pero ¿Entiendes? Entonces, no es que hay que desembolsar eso en un inicio, sino que hay que tenerlo como una especie de provisión. eso, es una provisión. Por eso Ya, que por un lado tú dirías, oye, aumenta el valor de la PPE y eso es lo que cargo por 130, y por el otro lado tengo un pasivo que es la provisión por desmantelamiento por los otros 130. Entonces no hay una salida de efectivo. La salida de efectivo va a ocurrir en 10 años más. ya, perfecto, ahí me queda mucho más claro, profe. Perfecto. Profe, yo Alfonso, tengo dudas también. cuenta. Con el tema de los intereses, cuando yo pido un préstamo al banco eh, y me va a servir para un año, pero el activo se queda listo en 6 meses. ¿Ya? Entonces, los otros 6 meses, ¿qué se? Porque los primeros 6 meses se contaría como precio del activo, para Sí. levantarlo. Y Ajá. los otros 6 meses, ¿qué se hace? Gasto. ¿Gasto? Sí. Ya, perfecto. Y con lo que hizo antes, la W si lo podría explicar de nuevo rápido, porque no me perdí en algún minuto, como en la Yo parte digo, de... en 10 años va a ser 200. Entonces, ¿cuál es el monto que yo debería poner hoy en día para que creciendo al 3% durante 10 años llegue a 200? Entonces voy a decir que W es 200 partido por esto. Y entonces invento, eso da 130 creo que le puse. ¿Te entiendes? Entonces digo, si yo pusiera 130 hoy, es lo mismo a tener 200.000 en 10 años más. Si es que estos 130 en el fondo crecen a 3% por año. Vale, gracias, profe. ¿Ahí de qué? Ahora sí, Alfonso. Que yo tengo una duda que, bueno, intenté como resolverla yo mismo, pero no pude. Ujú. Que cómo se contabiliza como, por ejemplo, el motor de un auto que Ujú. dura, te dura 3 años y el auto ¿Ya? dura 10 años. ¿Cómo eso se valorizan como dos activos diferentes Sí. o, Tengo un o se motor y puede... tengo un chasis. No tengo un auto. Tengo un motor y tengo un chasis. se contabiliza como dos. No, Claro, en el fondo, mira, tratemos de hacerlo lo más simple posible para entender en qué casos tendría sentido. Entonces tú dices, ya tienes un auto que vale 10 millones. Entonces digamos que el motor vale algo significativo, porque si no es algo significativo, como que es inútil separarlo, porque las diferencias no van a ser muy claras. Entonces el motor vale 3 millones y el resto, el chasis, vale el restante 70%. Entonces este vale 7. Este tiene vida útil de 10 años. Pero se diferencia porque tienen distintas vías útiles, ¿no? Claro, o sea, tiene que ser las dos condiciones, que el activo que tú quieres separar el componente, en este caso el motor, vale una parte importante del auto y además tienen vidas útiles distintas. Si tienen vidas útiles iguales, sería inútil separarlo. Porque miren, 3 años, dije, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí voy a decir, depreciación va a ser 1 millón, ¿sí? Chao el valor residual. 3 millones partido 3 años. Depreciación acá va a ser 700.000. Entonces, fíjense que el total va a ser 1.700.000 de los años 1 al 3. Y de los años 4 al 10 va a ser solamente 700. En total, ¿cuánto van a depreciar?
Sería el 1.700.000 Por 3, por 3 5.100.000. 700 por cuánto? por Seis. 6, 42. Por ¿no? 7. Por 7, 4.900.000. Entonces en total 10 millones. Si no lo separo, miren, me voy a cambiar de color. ¿Dónde quedó? Aquí. Ah, no, este se ve poco. A ver, el naranjo. No lo separo. ¿Cuánto se deprecia por año? Si tengo 10 millones que vive 10 años. A 1.000.000. Se deprecia más de lo que vale, al final. Sería raro. No, Juan. No es más de lo que vale. Se deprecia 1 millón. ¿Por cuántos años? Pero tiene Por 10. valor residual ¿Por cero qué? al final, ¿no? Sí, pues. Pero Entonces, es en deterioro, total, ¿no? no sé qué es. No vayamos a cosas raras, solamente pensemos en depreciación. Se deprecia 1 millón por año. Son 10 años. ¿Cuánto se deprecia en total? 10 millones. 10. ¿Ven? 10 millones. ¿Ven? Entonces, lo que uno va a decir es, oye, si en total igual se va a depreciar 10 millones, si no estamos depreciando para uno 8 y para otro 20. Lo que pasa es que ¿cómo reconozco esos 10 millones a través del tiempo? Al principio le cargo mucho más esto y después le cargo mucho menos. Es como cuando decíamos, oye, la depreciación del iPhone podría ser suma de dígitos desacelerada, mucho al principio o acelerada pero decreciente. Al principio mucho, 1.700.000 y después muy poco, 700. En el total van a ser 10 años. Entonces, si ustedes dicen, si me diera 1.050.000 y 950 es inútil. ¿Se entiende? Entonces depende de las dos cosas, de que el motor represente un valor significativo del total y que las vías útiles sean muy distintas. Si la vida útil es 3 y 5, o si el motor representa el 2% del valor del auto, chao, es inútil hacer esto más complejo. No tiene ningún valor agregado como información para la toma de decisión. ¿Se entiende? Perfecto. Y en algunos casos puede dar igual y otros como no. O sea, es que si te da igual, hacerlo más complejo no te aporta nada. Eso requiere trabajo administrativo. Lo mismo que a ustedes les complica depreciar dos activos es lo mismo que la empresa. Entonces, si me entregan la misma información, separarlo en dos, mejor juntémoslos todos. Por eso que a veces uno pone actividades o grupos de activos homogéneos. Oye, es que tengo dos cuadros, ¿y de qué color son? A nadie le importa. Los cuadros son todos iguales. ¿Se entiende? Entonces, oye, tengo mesa, y no, es de vidrio, a nadie le importa, se deprecian al mismo tiempo. Entonces aquí es lo mismo, oye, es que tengo un motor, tengo una rueda, es un auto todo, no, pues es distinto. Ah, ya, porque voy a gastar mucho más o gastar mucho menos como depreciación, pero si no, chao pescado, no, pues a nadie le importa. Ya, perfecto. Gracias, Ujú. profe. Ahí de que alguien había levantado la mano además, Iván creo, ¿no? Ignacio, sí, Ignacio, pero Ignacio. me respondió la duda con la explicación que estaba dando. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Profe, sí, la ayudantía de activos intangibles, ¿el video lo Ah. van a subir o no hay? Sí, lo van a subir, pues. No. O sea, es que todavía nosotros no llegamos a activo intangible. Me parece que lo que ha tratado de hacer el ayudante coordinador Rod es que cuando pase esa clase se suba. Por eso que, por ejemplo, originalmente como el plan en este nuevo formato del programa dejaba esto que decíamos en la primera clase, 2 semanas para ajustarnos, que invertimos 2 semanas, o sea, 2 clases más adicionales de propiedades, planta y equipo. Entonces crearon la nueva ayudantía de propiedades, planta y equipo, de Spirit, que era con un caballo de carrera. Entonces, entiendo que como la próxima semana va a ser la de propiedades de inversión y la subsiguiente de activo intangible, deberían subir el video ahí. O sea, si llegada en 2 semanas más no está el video de activos intangibles, pues estén literalmente en el metacurso para que ahí el ayudante la suba. Pero yo entiendo que no la ha subido dado que como que se agregó una ayudantía adicional de PPE. Ya, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, propiedades de inversión. ¿Qué deberíamos ser capaces hacia el final del jueves? Entender cuál es la diferencia entre una propiedad, planta y equipo y una inversión inmobiliaria o propiedad de inversión, que son sinónimos.
¿Cómo utilizar el modelo del valor razonable de las propiedades de inversión que se rigen por la NIC 40 y en qué difiere del modelo de revaluación de la NIC 16? ¿Cuándo debería utilizarse el modelo del costo? Anticipo prácticamente nunca. ¿Y en qué casos específicos de ciertas inversiones inmobiliarias uno podría tener una duda? Estacionamiento, hoteles, rentacar, etc. ¿Sí? Entonces, imagínense esto. Bueno, para los que sean de Santiago quizás les es más evidente. Kennedy con Alonso de Córdoba, con Vespucio, como donde converge todo eso. Hotel Santiago. El hotel legalmente es de Hotel Corporation Chile. Se lo arrendó por más de 25 años al Hyatt y después desde el 2017 se lo arrienda a Mandarin Oriental. ¿De quién es el hotel? O sea, el hotel sería de Hotel Corporation. Chile, profe. Él sería, según yo, lo vería como una propiedad de inversión. Y lo otro lo verían como una PPE. ¿Por qué? Porque básicamente ellos estarían utilizando el activo y lo ofrecerían como un servicio. O sea, estarían ofreciendo, no sé cómo se llama, hotelería. Ya, Y pero ellos ¿quién tendrían ofrece el control. servicio? Hyatt y Mandarin Oriental. Ah, ya. Entonces fíjense que lo que hago con el activo son cosas distintas. Entonces, es la gracia de, y creo que era bien explícito en el capítulo, pero que todos podríamos tener un edificio y el edificio para mí es inventario, para ustedes disponible para la venta, para otro una propiedad de inversión, para otro una propiedad de planta de equipo y eventualmente para otro podrían ser perfectamente un activo por el derecho de utilizar eso. Entonces, uno podría decir perfectamente que el activo depende de cuál sea el espíritu con el que uno lo tenga. No tenerlo evidentemente con todos los activos por su estructura física o tangible o intangible, sino que podrían haber ciertas cosas adicionales a eso. Pues entonces lo que uno dice, mira, si uno pudiese ver perfectamente que en este caso tú tienes que Hotel Corporation Chile es el dueño legal del activo, eso todavía no me dice nada. Todavía podría ser perfectamente que aunque tú seas el dueño, el que lo tenga que reconocer en sus estados financieros, por ejemplo, sea Mandarin Oriental o el Hyatt, que es el usuario, lo que vamos a llamar el arrendatario, y Hotel Corporation of Chile, que realmente es el arrendador o el dueño legal, no lo reconozca, o sí lo reconozca o lo reconozca de otra manera. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que esto va a ser como la piedra angular de distinguirlo. Tú tienes el edificio, ¿ya? Tú tienes toda la torre, las piscinas, etc. Tú se lo arriendas a una cadena que opera un hotel, sea Hyatt o sea otra. Después de que tú se lo arriendas, ¿necesitas algo más? Necesito, en el fondo, necesito más activos para que te genere ingreso. Depende, porque por ejemplo, el Alto Las Condes le arrienda a locales y lo que ellos hacen por sí mismos son sus propios estacionamientos y sus propios guardias. Entonces, podría pasar lo mismo acá. Yo coloco algo. ¿Qué coloca entonces Hotel Corporation of Chile? Puede ser guardias, profesor y estacionamientos. Y también así mismo, dentro del mismo hotel también existen tiendas, muchas veces, no sé si sea así, o restaurantes. Ya, pero perfecto, pero ¿esos guardias son de la empresa o contrata una empresa de seguridad? A una empresa de seguridad, sí, tiene razón. Entonces, fíjense que antes de entrar a la contabilidad, cualquier cosa loca, vayamos al negocio, que lo que dice José tiene mucho sentido. Oye, pero el mall no me pasa solamente la tienda. Igual tiene que tener el servicio de limpieza, el servicio de seguridad, pero le hago outsourcing. Entonces las empresas cada vez externalizan más eso, porque en el fondo tu negocio es construir un buen hotel, o que tenga flujo de gente, que sea armónico, que esté bien diseñado, que traiga buenas tiendas anclas, que son las tiendas que traen el flujo de gente, pero no limpieza, no seguridad. ¿Se entiende? Entonces, eso podría ser una diferencia
bien significativa. Perdón, ¿alguien había levantado la mano antes? Un profesor era yo, pero ya lo dijeron. Ya, perfecto. Entonces, Profe, ajá, entonces como que la propiedad de inversión como que depende del giro de la empresa o para que se tenga el activo. Como que, ya, sí, o sea, para el que se tenga seguro, pero el giro de la empresa podría ser algo que te indique claramente, o sea, como su nombre lo dice, si tú lo tienes para inversión, entonces tú eres un fondo de inversión, tú eres una administradora de fondos de pensiones, una AFP, una compañía de seguro o alguna otra empresa de inversión, entonces es obvio que para ti es una inversión, porque en el fondo tú entregas el hotel y chao. O el hotel y algunos servicios que vamos a llamar auxiliares, que representan súper poco. Entonces, fíjense que los costos de seguridad, de mantenimiento de los usos comunes, ¿cuánto creen que del total de los ingresos que genera el Parque Arauco se gasta en seguridad y en mantenimiento y en limpieza? Bastante, Porque porque es son súper bastantes fija. metros cuadrados. Pero porcentualmente, del 100% de los ingresos, ¿qué porcentaje creen que se lleva? Un el 20%. 1. Uno es muy poco, pero 20% es cierto, es más o menos entre el 20 y el 25%, depende del año. El año pasado se incrementaron un poco más por los costos de sanitización, de control, etc. Entonces uno dice, perfecto, no hay una empresa que tenga costo del 20% y se gane el 80% del margen, a diferencia de esta. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice perfectamente, oye, esos servicios son súper poco significativos porque para cualquier otra empresa digo, oye, si yo soy Marriott, si yo soy Hyatt, si yo soy Mandarín Oriental, si tú eres Sheraton, si tú eres cualquier otro, tú vas a decir, oye, el costo de operación del hotel no es el 20%, es mucho más. Tengo que tener mucho personal, tengo que tener materiales, tengo que los productos que voy a entregar, etcétera, sea que los restaurantes lo opera un tercero o lo operas tú mismo. Entonces, eso hace la diferencia en el activo. Entonces, fíjense que vamos a decir, voy a resolver la pregunta. En el fondo, para Hotel Corporation of Chile es una propiedad de inversión, porque el cómo esté operado, o sea, si están las piezas llenas o vacías, ¿te importa? No, ¿No? No, a ti solo te importa arrendar el edificio, así que el flujo de caja es independiente de si tú entregas un buen servicio, si te pagaron, si lo hiciste con tarjeta de crédito, si está muy buena la música o la comida, contrataste al mejor chef, si te dieron 5 estrellas, 6 estrellas, 7 estrellas o nada. ¿Entiendes? Lo tuyo es el edificio. Eso va a ser una propiedad de inversión. Hyatt o Mandarín Oriental probablemente es lo que dijeron al principio, una propiedad, planta y equipo. Entonces fíjense que es el mismo activo, pero que para uno va a ser reconocido como propiedad, planta y equipo y para el otro propiedad de inversión, porque tú lo tienes para fines productivos y o administrativos, que era justamente la definición de una propiedad, planta y equipo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que en la misma línea uno dice lo que mencionaban de los malls, y el Parque Arauco, Cencosud Shopping Center con Alto Las Condes, el Costanera Center o todos los portales, o el Mall Plaza, ¿debiesen cobrar un arriendo fijo o variable? fijo. Variable, porque, por ejemplo, Real. no es lo mismo estar en una tienda, por ejemplo, en la avenida principal de un mall, a que una que esté en una esquina. Claramente van a ser variables los arriendos. También Pero así como- variable, eso es, ojo, wait, perdón. Eso También por el precio implica del que no terreno. todos los valores son los mismos, pero eso no implica que sea variable. El variable se refiere a si la No es por el- tienda vende más, yo le cobro más arriendo, y si la tienda vende menos, le cobro menos arriendo, o le cobro un fijo. Depende No de la es tienda, fijo. po. Las tiendas que vendan más obviamente va a ser variable y las que vendan menos va a ser fijo. No es fijo en todo, según yo. Yo Porque es no sabía. independiente. Yo a Falabella le cobraría mucho más que a un Pero emprendedor. le va a cobrar a Falabella, le va a cobrar lo mismo todos los meses. No le va a cobrar más si vende más. ¿O Pero no? el espacio también importa, ¿no? Es O que también depende. importa de la ubicación, porque una tienda puede estar en la esquina de un mall, ¿cachai? Que muy poca gente transita, y otro puede estar en la avenida principal del mall. No es lo mismo que Zara, que una empresa, no sé, pues de electrodoméstico que está en una esquina. Claramente yo la voy a cobrar menos, porque hay mucho menos flujo de gente.
Ah, No, pero, pero, wait, pero- los Falabella, los París y los Ripley sí están en la esquina. No los pongo al centro. Para No, que pero están recorran en las todo el partes mall. principales. Ah, bien, bien, mire. Por eso yo creo que todas las respuestas han estado correctas. No creo que haya una respuesta primero o una pregunta de apertura. Pero sí fíjense que para identificar esto hay que entender súper bien el modelo de negocios que hay detrás. Después la contabilidad debe ser obvia. Pero entender el modelo de negocio. Entonces, esto nos lo encontraba en la Chile el gerente del Parque Arauco, que siempre lo invitábamos a hacer una mini charla. Entonces, cuando tú vas y construyes un Parque Arauco, al menos esto es lo que decía él por el Parque Arauco, ¿con quién es el primero que le voy a arrendar el espacio? ¿A qué tipo de empresa? A los La retail. empresa ancla. No, A los Las que sean más pequeñas. rentables al final. no Las sé mejores. eso. Po. No, po. El Retail. retail o la anclas, para que quede claro, es justamente este que te arriendo 5.000 metros cuadrados. Imagínense un Falabella, un Ripley, un París, un supermercado ahora último, que trae el flujo de gente, pero ese es el tercero que llamo. ¿Un ¿Cuál es cine? el primero? El cine. El cine es el primero. Y el segundo, Comida. El mercado. patio de comida. Eso Patio es. de comida. Primero el cine, después el patio de comida y después las tiendas anclas. ¿Los pongo cerca o lejos? Cerca. Lejos. Lejos, al Cerca. último piso. ¿Por qué O cerca o por sea, qué lejos? Lejos A para ver que si hay el patio de comida recorran cerca. el mall. Esperen, a ver, Rosario primero, para que organicemos esto. Rosario, Lejos para que recorran al final todas las tiendas del mall. eso es. Si te queda cerca, no tiene sentido. O sea, si yo pongo el cine a la salida y llego al cine y me voy al cine, pierdo la ida. ¿Se entiende? La gracia es que tú pases por entre medio. Entonces, para llegar al cine, ojalá pase por el patio de comida. ¿Por qué? Y claro, hay la tentación de ir a comer antes de, o Eso. llevar comida al cine. Y los niños van a empezar, entonces, y entre medio tú pasaste por una tienda y te gustó, y entonces a la salida está muy bien pensado eso para que la experiencia sea que lo que decía José al principio, ella hay una tienda piñufla que nadie la conoce, pero está ahí, pues, ay, que se vio bonito, entonces que no tiene plata para hacer publicidad, que su marca no es conocida, pero no sé, pues los box que están ahí al centro, tú dices, ah, ya, este puesto igual tiene algo o algo que no se te ocurrió, que quizás que es más una compra impulsiva en el fondo. Entonces, ah, ya, esto se ve bonito. ¿Se entiende? Entonces, eso crea el cómo se va a construir el mall. Primero, después tú dices, oye, ya, yo le cobro un fijo o un variable que es un porcentaje de las ventas. Les diría que hasta el año pasado el estándar era este. Oye, tú pagas 500.000 pesos de arriendo o el 7% de tus ventas, el mayor entre ambos. Entonces, si tú no vendiste nada, me pagas 500.000 con seguridad. Si tú vendiste 10 millones de pesos, entonces me pagas 7% de eso, 700 lucas. El mayor entre ambos. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay un momento en el que tú dices, oye, da lo mismo cuál pago, pero si le va muy bien, entonces me paga más. Si le va muy mal, entonces no me paga más. Y fíjense que eso tiene como un downside. Cuando te va mal, el Mall Plaza o el Parque Arauco, o Cencosud Shopping Center o Vivo o el Grupo Patio no pierde nada. Pero eso en una situación normal era esperable, porque al Parque Arauco, si a alguien no le gustaba el contrato, le decía, ándate y hay una lista de espera de 300 personas. El año pasado no es tan evidente. Por eso que el negocio ha cambiado significativamente a raíz de la pandemia. Porque en el fondo, si yo le digo, oye, págame el arriendo igual, venga quien venga, entonces, ¿qué va a pasar con el arrendatario, el que usa la tienda? Si lo obligo a pagarme igual. Se va a Se ir, va ¿no? nomás, pues. Ahora en pandemia. O Bueno, quiebra. pero si quiebra, por ahí va. Entonces se vaya, si hay otro me da lo mismo que se vaya. No, si quiebra el Unimark, que venga el líder. Si quiebra el líder, que venga el Jumbo. Claro, pero eso supone que hay alguien. Si hay una lista de espera de 300, está bien. Lo he hecho a la mala. Si en realidad eso no pasa, porque muchas de las empresas sí empezaron a quebrar, entonces tú dices, quizás no me conviene hacer esto, me conviene ser más partner de la tienda y empezar a mirar otras cosas. ¿Se entiende? Entonces fíjense que primero, después vamos a ir a la contabilidad, pero quiero invertir un tiempo suficiente para que todos tengan súper claros cuál es tu negocio. Porque miren, tú compras un terreno, ¿ustedes empezarían a construir al tiro o no? Lo antes posible, ¿o O no? sea, depende.
No ¿De qué? necesariamente, porque puedo tener un tercero que me lo quiera ocupar y él puede construir. Ah, ¿ven? Aquí solamente hay que ocupar su idea de ingeniería comercial. Oye, ¿qué pasa si lo arriendo por mientras? ¿Qué pasa si no se desarrolla? O sea, miren, el mejor caso de una propiedad de inversión es cabal. Oye, tú compras un campo que solo se podían plantar lechugas, de alguna forma legal o ilegal, cambia el plano regulador y se expande. Y entonces ahora se puede construir un condominio. ¿Qué habrá pasado con el valor del terreno? Subió. Sube 5.000 millones de pesos y listo, y me dice tremendo negocio. Insisto que no voy a ir al trasfondo ético, que obviamente es horrible, pero tú dices, oye, ese podría ser un negocio perfecto, pues yo me compro un terreno atrás de la universidad. Y entonces, fíjense que la universidad queda en la cota 1000, literalmente solo se puede construir hasta 1000 metros sobre el nivel del mar, no se puede construir más arriba porque si hubiera un aluvión de la montaña, agarra todas las casas y pasan así volando. En los años 90 llegó hasta Grecia, pues entonces imagínense lo que es un aluvión que se llevó una casa. Por eso hay un límite hasta donde construir. Pero tú puedes decir, oye, pero si ya no quedan más espacio en otras partes, quizás que se va a tener que correr la cota máxima de construcción de 1000 hasta 1100. Entonces yo compré por nada, porque un peladero en 1050, atrás de la universidad, y cuando dejen esto, la universidad va a construir el F, el G, el H, y me tuvo que comprar ese pedazo, bienvenido sea. ¿Se entiende? Entonces, por eso que, por ejemplo, uno ve que independiente de cuáles universidades, podrían ser otras COTA1000, la de los Andes, la del desarrollo, tienen un terreno ahí que quizá es muchísimo más barato que en el sector. Claro, si es en San Carlos de Apoquindo, obviamente es más caro que en Peñalolén. Entiendo que eso obedece a una razón de ser, no del valor que se pagó por eso, pero que si tú lo hubieras comprado 700 metros sobre el nivel del mar, hubiera sido más caro en el Golf, ¿sí? En San Damián. En Peñalolén, mucho más abajo, más barato que ahí. ¿Entiendes? Porque tú esperas algo, tú compras un terreno en el 1100, nadie me va a ir a estacionar auto allá, nadie me va a pagar un arriendo, pero quizás en 5 años más, ¿qué va a pasar? Lo que veíamos en la noticia al principio del curso, oye, va a subir 218% el valor, entonces compré un terrenito por 20 millones, ahora lo puedo vender por 65, 70, si alguien específico te lo viene a comprar por 80, por 90, por 200, tremendo negocio. Lo que espero ahí que pase es qué pase con el valor del terreno o de algún edificio. ¿Qué Profe, y espero eso que pase? eso lo registramos como ganancia por ajuste de valor razonable, ¿no? Suena bien, o sea, eso hay que hacer, pero quiero trascender de eso al principio. Ya. Digo, oye, tengo un terreno y quiero que suba de valor. Esa es mi opción. Pero tú te compras una torre de oficinas, ¿qué esperarías hacer con la oficina? Arrendarla. 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 Entonces, fíjense, y lo arriendo un fijo o un variable. Variable, obviamente. Si me instalan un metro al lado, sube el precio del arriendo. Ah, ya, wait. Entonces, fíjense que ese sigue siendo un fijo, pero lo que pasa es que tú quieres hacer el contrato que quizás vaya cambiando. Y entonces, justamente una pregunta que vamos a hacer. Pero el fijo es que tú le cobras 1.000.000 y el variable es que le cobro un porcentaje de las ventas. Si una oficina le cobro un fijo o un variable. Fijo. Fijo. Ya, sí, fíjense este otro negocio quizás tanto mejor. Tú instalas un box médico, le cobro un fijo o un variable. Puede ser cualquiera, quizás si tiene harta recurrencia de clientes, puede ser Variable. variable. Depende del doctor. Variable. Es lo que más se hace. O sea, si tienen algún pariente que sea dentista, que sea médico, etcétera, vean cuánto le cobra el box. Entonces tú a la clínica Las Condes y dices ya, todo lo que facture el doctor, yo me quedo 30% para operar, el 70% es para el doctor. Entonces tú arriendo y eso puede pagar la persona que esté en recepción, eso paga la seguridad, eso paga la infraestructura del 30%. Se está tratando de cambiar eso, particularmente en la clínica Las Condes, pero en general los box funcionan así, un porcentaje de lo que venda. Entonces, y tiene sentido porque tú dices, oye, tú estás recién egresado de, no sé, pues de medicina, entonces tú dices, si me voy a un hospital me van a pagar bien, 2, 3 millones,
si tú en realidad te vas a la consulta particular, necesito conseguir a los clientes. Pero claro, si me voy a instalar un lugar que tiene un flujo así gigantesco de gente y que me gestionan todo, y yo solo me dedico a atender, no tengo que ver la agenda, no tengo que andar haciendo publicidad, etcétera, quizás te conviene no pagar el fijo, porque el fijo, digo, oye, aparte de que renuncio a 3 palos en el hospital, tengo que pagar un palo de arriendo, nunca voy a llegar a la consulta. Entonces, por eso, un día, y si compartimos el box, y entonces tú dices, oye, si yo le arriendo a una sola persona, le cobro 1.000.000. Si yo le arriendo un día a un profesional distinto, entonces quizás le cobro 300.000 a cada uno, y entonces por los 5 días gano 1.500.000. ¿Se entiende? Entonces, el cómo voy a armar el negocio es súper importante. Y si te ponen una estación del metro ahí, ¿qué hago con el arriendo? Suben Sube. harto. Lo Sube. subo al finalizar Entonces, el contrato. fíjense que aquí el valor de mercado, el valor razonable, como quieran llamarlo, es lo más importante para una propiedad de inversión, o porque va a subir de valor y yo voy a vender el terreno o el edificio porque estaba abandonado, o voy a subir el arriendo. Entonces tu negocio depende del valor razonable. En el caso de las propiedades, plantas y equipos, tu negocio algunas veces, pero las menos de las veces, depende del valor razonable. Decíamos, y una viña tiene unas parras, me da lo mismo lo que valgan las parras, lo que me importa es que la uva esté buena, que haya buena guarda, el vino, etcétera. Es otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, las variables como crítica, los KPI, los Key Performance Indicators, que son las métricas con que se miden la operación financiera, sobre todo en la empresa, son sumamente críticas. Aquí el valor razonable. Influye en los ingresos del negocio. Lo otro, en las propiedades planta de equipo, no tanto. Perdón, alguien tenía levantada la mano, María. Yo, profesor, ¿me voy a habilitar el chat porque no se me va a cortar? Y se la Verdad, pregunto. verdad, de nuevo. Ahí está, lo dejo abierto. Ahí aparece. ¿O no? La clínica sería la inversionista en un box y el box es una PP. Diría que sí, en principio. No es del todo exacto, pero esas salvedades de como si el contrato es más complejo. Habría que leer el contrato, pero eso después de la prueba 1. En principio diría que la inversionista tiene una propiedad, o sea, la clínica tiene una propiedad de inversión porque yo arriendo, ¿no? Pensémonos en lo más básico. Oye, aquí está el espacio. Pero alguien me va a decir, no, pues no es el puro espacio, porque si tú eres un dentista, ¿qué necesitas? Implemento. Implemento. Entonces ahí ya empezamos. Si la gracia de una propiedad de inversión es que el flujo de caja lo genere por sí solo. En el fondo, una unidad generadora de efectivo. Tú dices, oye, mira, tengo botado este terreno, te lo arriendo para que tú hagas lo que quieras. Aparte del terreno, ¿necesito otra cosa? No. No, listo. Si tú plantas, si tú construyes una bodega, si tú lo arriendas como estacionamiento, problema tuyo, listo. Propiedad de inversión. El flujo de caja se genera solamente con ese activo. Cuando es un box, quizás es menos obvio, porque tú dices, necesitas las herramientas del dentista, necesita un sillón, necesita tener ladero, etcétera, otras cosas. Entonces tú dices, quizá eso representa un porcentaje súper pequeño del total del activo y todavía es una propiedad de inversión. Pero quizás es mucho. Oye, la mitad son equipamientos, necesita escáner, etcétera, otras cosas. Por eso no diría que todos los box de una clínica son una propiedad de inversión. Oye, pero tenemos una sala de imagenología, entonces, ¿quién paga los escáneres aquí? Que uno de los problemas que se ha suscitado en la Clínica Las Condes. La Clínica Las Condes es un caso interesante de leer porque además sus PPE las llevaron al valor razonable. Entonces cambiaron del costo al valor razonable. Es una de las empresas no típicas que uno haría eso. Porque en el Vox además lo que dice María Catalina por el chat es que tú estás prestando el servicio. ¿Quién está prestando el servicio? ¿La clínica o el dentista? Depende si es que hay material de la clínica en el box. Por eso que podría ser más complejo. En el mall es más evidente. Oye, aquí está tu tienda, tú pon los carteles de Falabella, tú baja el cielo, etc.
¿Se entiende? Entonces, si el dentista está prestando el servicio, entonces es una propiedad planta y equipo para el dentista. Si la clínica está prestando el servicio, entonces es una propiedad planta y equipo para la clínica. Entonces, no hay propiedades de inversión. El dentista está contratado por la clínica, no es el dentista le está pagando a la clínica por arrendarle el espacio. El fondo, para simplificarlo al principio, después podemos ir a casos más complejos, pero el que en el fondo está corriendo el riesgo aquí es el dentista o en la clínica. Si el riesgo lo corre el dentista, entonces la clínica, el box es una propiedad de inversión. Si el riesgo lo está corriendo la clínica, entonces es una propiedad planta y equipo. ¿Sí? Perdón, alguien levantó la mano. ¿No? Entonces, fíjense, miren, varias cosas. Primero, estamos tratando de entender cómo es el negocio. Si ustedes van a arrendar cualquier propiedad de inversión, fíjense que en general uno habla en inversiones inmobiliarias de 5 categorías. Tú tienes el espacio retail, lo que podría ser un mall muy grande, un strip center o un power center, un formato intermedio. Tú tienes renta residencial, serían tú compras departamentos, casas para arrendarlo. Tú podrías tener industrial, que el industrial normalmente o son bodegas o son fábricas. Tú podrías tener entretenimiento y ocio, que normalmente uno está pensando en hoteles, sobre todo hoteles, o cines muchas veces. Y eventualmente uno podría tener una quinta categoría, entonces tú podrías tener oficinas también. Sí, y esos son en general tus cinco. Después hay otro que a veces se habla de una sexta categoría, que son como otros activos más raros, no sé, un puerto. ¿Ya? Pero en general uno habla de que tiene esas 5 categorías. Entonces, ¿ustedes harían contratos de arriendo que sean de corto plazo o de largo plazo si ustedes tuvieran alguno de estos activos para arrendar? Ahí les debería aparecer la encuesta. Vamos, voten, voten, voten. Tres, dos, uno. Listo. ¿Yo Ya. puedo dar mi supuesto? ¿Sí? Yo digo que en el largo plazo, porque a mí me conviene en el sentido de que si voy a estar arrendando en el corto plazo, Ah. en el momento en que la persona deje de arrendar, van a haber semanas y meses donde no voy a tener efectivo o flujos de caja. Entonces, a mí me sirve algo continuamente para no perder esas semanas y meses para tener que estar arrendándoselo a otro. También asimismo, puedo obtener una mejor confianza porque estoy hablando de una empresa que sí tiene buena rentabilidad y que sí me voy a asegurar de que siempre me va a estar pagando. Pero, ¿por qué supongo que queda vacante en el corto plazo? Porque, fíjate que yo soy Ripley y me voy y se coloca un Falabella. Si pasa eso, ¿quién paga el costo de habilitar la tienda? Ellos tienen que pagar el costo. ¿Quién es ellos? ¿Pues el Parque Arauco No, o el la tienda arrendatario? retail, la tienda retail. Ya. Entonces, ¿yo desde qué día le cobro el arriendo? ¿Desde que ellos puedan abrir la tienda o desde que empezaron No, a meter sus cuestiones? desde que metió las cosas y después al irse ellos tienen que desocuparlo y pagan hasta el último día que lo Eso. usan. Y Y después no siempre sé, una fila de eso, otras tiendas. Entonces yo diría que a corto plazo. por eso que diría que no hay una conclusión. Sí veo que 2/3 creen que tiene que ser de largo plazo y otros de corto plazo. Diría que hay argumentos a favor y en contra, porque en el fondo además tú dices esto. Si alguien vive en una casa arrendada la primera vez o en un departamento, la primera vez que arrienden, ¿qué hay que pagar? Ah, una reserva El como... mes de garantía, inclusive podría ser más de un mes, podría ser 2 meses. ¿Sí? Entonces tú dices, oye, si la persona se va, a mí me queda eso para recolocar el activo. En general en un mall quizás es mucho más fácil de recolocar. Si tú haces un espacio en la clínica alemana o en la clínica Las Condes, te va a tomar 5 segundos conseguir otro arrendador. Entonces,
es probable que no vaya a quedar vacante. Podemos suponer que, claro, si es un super tienda tiene un costo de habilitación más grande, pero eso lo va a pagar el arrendatario, no el arrendador. Entonces, ni Mallplaza, ni Cencosud Shopping Center, ni Mallvivo, ni Parque Arauco pierde plata en ese caso. Joaquín. Es que yo voté a largo plazo, pero en realidad me parece que depende mucho de la situación, porque creo ¿Ya? que, no sé, generalmente los contratos de arriendo, no sé, por casas, no suelen ser Ajá, tan largos, te ponen plazos de arriendo un año y después lo renueva, ajá, pero no sé, si es que yo tengo una propiedad de inversión como un edificio ajá, y se lo quiero arrendar a una empresa tal vez, ajá. evidentemente me convendría más que sea a largo plazo, porque así ellos van a tener el tiempo para hacer que el edificio sea funcional para lo que ellos necesitan. Y en ese caso voy a seguir consiguiendo yo mis ingresos. Pero si es Eso. que son cosas más pequeñas, me conviene más a corto plazo por si es que llegan a tener problemas y necesito que se muevan rápido también. Por eso que fíjense que un poco depende de si tú esperas que la mayor parte de tus utilidades provengan de los arriendos o provengan del alza en el precio del activo. Entonces tú dices, oye, mira, si yo tengo un activo que yo construí acá y ahora sé que la línea del metro va a pasar en 5 años por acá, entonces va a subir mucho de valor. Como va a subir mucho de valor, ¿qué debería subir la empresa? El arriendo. El Ah, arriendo. sí. Entonces ahí te conviene hacer un contrato de corto plazo o de largo plazo. De largo plazo. De Pero ¿cómo corto le subo el plazo, arriendo? porque lo va a cambiar y termina el contrato. Y puede Eso. cambiar el precio. Entonces, si uno quiere como revaluar el contrato, podría decir, oye, este arriendo es lo que yo decía al principio, es el 7% de lo que valga el activo todos los años. Ah, ya, pues. Podría quedar hecho así. Normalmente están hechos en unidades de fomento, entonces se van reajustando en la variación de la UEF cada 3 meses, una vez al año, etcétera. Por eso que el contrato podría ser más complejo. Todavía no vayamos a eso, solamente quedémonos con el edificio, con el terreno. Pero podría Profe, ser que alguien diga, oye, en el corto plazo tengo que renovarlo y hay un riesgo, ¿no? Y que a mí yo me llevo bien con Ripley o con cualquier otro arrendatario, ¿para qué lo voy a echar, po? No tengo para qué. Pero alguien dice, oye, mira, es que tú tienes que habilitar, y ahora voy a contestar las preguntas, tú tienes que habilitar esto. Piensen que una oficina clase A, que es el mejor estándar posible, tiene un costo de habilitación de más o menos 15 unidades de fomentos por metro cuadrado. Entonces eso es más o menos 450 lucas por metro cuadrado. Tengo una oficina de 100 metros cuadrados, son 45 millones. Entonces tú dices, oye, mira, al arrendador, al dueño de esto, no le conviene hacértela como a ti te guste, le conviene dejarte todo pelado, cables colgando, que se vean las cañerías y todo. Y el que viene a la oficina o al mall, él hace la costo de habilitación, porque como te gastaste 45 millones, si yo te subo el arriendo de 1 millón a 1,5 millones, que es harta plata, 50%, ¿te vas de la tienda o no? Sí. ¿Sí? Ya, ¿a dónde me voy? pero depende cuánto estoy vendiendo. Depende de las ventas. Vamos a ver los indicadores ahora directamente de Cencosud Shopping Center, pero ya, me voy a otra tienda. ¿Y qué tengo que volver a hacer? Hay que Todos los calcular costos que cuánto ganamos acarrea versus llegar a hacer. el costo de habilitar. Ya, pues el costo de habilidad, eso es. Pues entonces, oye, dejemos los botados los 45 millones. Tengo que volver a otra, bajar el cielo, ponerle las terminaciones, los logos de las tiendas, etcétera. Entonces, el que tú te hayas gastado 45 millones hace que tú te quieras amarrar al contrato. Entonces, mientras más grande sea, por eso que las tiendas anclas, las que traen la mayor parte de la gente, no van a hacer un contrato a 3 años, van a hacer un contrato a 10, a 20 años que es renovable, porque si no, mira, me subieron a 1,5 millones y quizás si me voy a la tienda allá solo 1,200,000, me ahorro 300 lucas. Sí, pues, pero para volver a habilitar 45 millones tengo que estar 150 meses ahorrándome 300 lucas para poder recuperar los 45 millones. No da, ¿se entiende? Pero si tú dices, oye, es que me subieron el arriendo al doble o al triple, entonces me voy a ahorrar 5 millones de pesos al mes y en realidad voy a habilitar por 45 millones en 9 meses recupere. Si voy a hacer un contrato por 5 años, tiene sentido cambiarme de oficina. ¿Se entiende? Entonces fíjense que ahí lo que uno va a tener es que
las empresas en general te entregan lo más pelado posible el espacio, la propiedad de inversión, porque al habilitar engancho al arrendatario. Entonces, si después yo les subo el arriendo, tienen menos propensión a cambiarse porque tienen este costo de cambio que es el costo de habilitación. ¿Sí? Ignacio, tú tienes la mano levantada. Sí, profe, eso del costo de habilitación es común casi en todo tipo de arriendo o solo se da en ciertos casos como los malls y no sé, ese tipo de... O sea, en retail y en oficina es seguro. En bodegas diría que depende del contrato. Si tú hiciste un contrato de largo plazo, es más probable que el dueño legal habilite la bodega. Porque en el mall, en el fondo, dice, oye, como me voy a gastar 45 millones, yo te rebajo el contrato de arriendo al principio para que tú puedas recuperar un poco los costos y después sube. Entonces, así tú no te quieres ir. Entonces, pero diría que si hay contratos de más largo plazo en activos más específicos, diría en bodega, sobre todo en industrial. En ocio también puede ser que los contratos de habilitación, los costos de habilitación, perdón, estén más dados por el arrendador, por el dueño, que por el arrendatario. Más en retail y en oficina, y diría que residencial queda al medio, pero en retail o oficina queda más para costo del arrendatario, del usuario. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Porque creo que había otra mano levantada, ¿no? ¿No? Perfecto. Entonces, fíjense que mucho de esto es entender el modelo de negocio. Entonces, miren, ¿dónde dejé esto? Acá. Acá. Fíjense que aquí tenemos la información de Cencosud Shopping Center. ¿Sí? Esto es la página de Cencosud, relación con los inversionistas, y dice, mira, el press release, como le informo las cosas que quiera al mercado, yo voy a abrir este que dice acá, el tablas del press release. Entonces aquí vamos a ver qué información es significativa para un mega operador de centros comerciales. Entonces voy a abrir ese Excel que lo tengo aquí. Entonces fíjense. Aquí tenemos las principales cifras. Entonces, para que se entienda un poco, ¿se acuerdan que nosotros vimos al principio el curso Molplaza y decíamos los ingresos bajaron de 300 a 180, entonces cayeron en 40%? Solo para el último trimestre del año pasado, los ingresos cayeron de 56 a 44, un 21%. Pero si consideramos todo el año, cayeron en 36%. ¿Sí? Entonces no es tan distinto a lo que le pasó a Molplaza, por ejemplo. Después, entonces, fíjense que cada vez que tú revalúas los activos te genera utilidades. Ah, ya, eso también de nuevo es algo que es significativo para. El Gross Leasable Area, los metros cuadrados arrendables, que es el GLA, ahí es. Durante el año igual aumenté la cantidad de metros cuadrados que tenía disponible. Entonces, perfecto, igual seguí construyendo mall, aunque fíjense, la tasa de ocupación fue más baja, así que en promedio tuve más espacios vacíos, casi nada, pues fíjense que es menos del 2%, pero el año pasado era más cercano al 1%. Entonces, en promedio estuvieron un poquito más vacías tus tiendas de los malls. Y fíjense que acá dice visitas en miles de personas. Entonces tuve 20 millones de personas, aquí tuve 33 millones de personas. Pero fíjense que lo que vendieron los locatarios fue mucho más el cuarto trimestre del 2020 que el cuarto trimestre del 2019. ¿Por qué vendieron más? Por un punto premio. El 10%. Eso, un punto. Por el retiro del 10% de la AFP. Entonces fíjense que si uno lo hace por persona, aquí yo lo que hice fue dividir las ventas de los locatarios en millones de pesos por las visitas en miles, y cada transacción, el ticket promedio que se llama, fue de 46.872 el 2020, Navidad 2020, y fue de 24.500 aproximadamente el Navidad 2019. Entonces, por persona que visitó, creció en 91%, a una rentabilidad brutal. ¿Se entiende? Entonces fíjense que si uno lo puede hacer para el año completo también, de nuevo,
durante todo el año, no solamente en el retiro del 10%, o quizás las cifras están muy condensadas en el último trimestre o en los últimos 2 trimestres, desde agosto en adelante, sobre todo, se dispararon las ventas brutalmente. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Después te va dando otro tipo de cifra. Oye, aquí está el estado de resultados completo, cómo están separados en entretenimiento, en servicios esenciales, en retail, en servicios de oficina, hotel y el que está vacante. Y aquí te lo separa por los 3 países que tiene la empresa. ¿Cómo provienen los ingresos? Si tú eres el Parque Arauco, todos son terceros, pero si tú eres un mall de Cencosud, entonces, ¿cuáles son tu anclas? Jumbo, Easy. Jumbo, Supermercado. Easy. Pero no cualquiera, un Jumbo y un Easy. ¿Y qué más? ¿Qué tienda por departamento? Santa Isabel. Un Santa Isabel puede ser. Y un, perdón, París. París. ¿Por qué? Porque son todos de Cencosud. Entonces fíjense que por eso que le entrega a los inversionistas información de las relacionadas. Y otras son terceros. Entonces obviamente si tú dices, oye, alguno stand alone, que es el formato que está solo, el Jumbo de Bilbao, oye, el Jumbo se lleva el 95% de la renta rentable. Entonces el Covelia se lleva un 2%, el Banco de Chile se lleva 1% y otras tiendas más chiquititas de otro 2%. Chao. Pero por eso que cambia la combinación. Entonces fíjense que el año anterior 2/3 eran a tercero, 1/3 relacionada. Pero aquí mucho más te siguieron pagando los arriendos en el fondo las relacionadas, el Jumbo, porque el Jumbo le siguió yendo bien, el Santa Isabel, a la otra tuvieron que pagarte menos arriendo. Entonces más se balanceó en mitad a mitad. ¿Se entiende? Y ahí se ve lo mismo para los otros segmentos de negocio. Entonces, ahí uno va viendo qué cosas le importa. Contratos, fíjense, que le falten menos de 2 años, el 10%. A más de 5 años, el 3/4. ¿Sí? Y si es de acuerdo a lo que van a pagar en arriendo, fíjense que los contratos de largo plazo representan mucho menos en porcentaje de ingresos. Como me da la seguridad, mientras menos riesgo haya, menos rentabilidad. Entonces ya, 10 años, pero te cobro un palo mensual. Tú quieres que renovemos el contrato todos los años, te cobro un palo y medio. Y el próximo año vemos. ¿Me entiendes? Entonces las tiendas más chiquititas no se pueden comprometer a un super contrato. Tú eres un sushi y capaz que muero, entonces no da. Pero si tú eres el Jumbo, más o menos lo tienes claro. Entonces fíjense que ahí van saliendo métricas que son bien significativas. ¿Sí? Entonces después uno dice, mira, ya aquí tiene unas conciliaciones contables y aquí está el desempeño del negocio. Fíjense que tiene aquí todos sus molos, los formatos más importantes, dice cuánto les cobró de arriendo yo a los locatarios, qué porcentaje de ocupación tenían, cuánto fueron las visitas y cuánto fueron las ventas que generaron los locatarios. Entonces fíjense que aquí al lado, aquí en la columna W y la X, yo dije, mira, si yo divido el costo de arriendo por las ventas del locatario, digo cuánto representa el costo de arriendo para los ingresos que genera el locatario. Fíjense que hay algunos malls que el arriendo es mucho más caro comparado con las ventas que se tienen. Costanera Center, que a mí me tocó asesorar una empresa y decía, oye, yo pongo cualquier cosa en el Costanera Center y es grito y plata, o sea, no tengo que hacer nada espectacular. Los que les va mal, que tiene que ser un negocio ya desastroso para que te vaya mal. Entonces uno dice, por eso cobran tan caro, y quizás no generan exactamente las mismas ventas, entonces porcentualmente te pesa más, lo mismo en Alto Las Condes. Florida Center ya un poco más bajo, igual que el portal La Dehesa, pero ya el formato más chico de portal tipo La Reina o Ñuñoa, por ejemplo, o inclusive si alguien es de San Miguel en el Llano, es barato arrendar. Vendo mucho comparado con lo que cuesta el arriendo. Entonces para el arrendatario quizá es mucho más rentable ir a instalarse un portal que ir a instalarse un Costanera Center. Obviamente tú dices, no, es que hay, no sé, 800.000 personas diarias en el Costanera Center. Sí, pues, pero si vamos a las cifras, la gente quizás no compra lo suficiente comparado con lo que te cobran por arriendo. ¿Se entiende? Y esto al cuarto trimestre. Si uno después lo ve, por ejemplo, aquí está separado por cuánto es Chile en promedio, en Perú, etcétera, y cuánto es el consolidado. Si uno lo ve todo el año 2020, entonces ahí va a tener, fíjense que harto más caro irse al Costanera Center o al Alto Las Condes, que después ya irse al Florida Center, que sigue siendo caro, y al portal La Dehesa.
y es súper barato irse al llano. Barato, mucho más rentable irse al portal El Llano. También depende de la madurez del activo. Entonces tú tienes, oye, probado que el Alto Las Condes mete gente hace 20 años y el Costanera Center mete gente hace 9 años. Chuta, entonces quizás si tú tienes un strip center que tiene 1 año, 2 años de operación, no tengo cómo asegurarte el flujo, entonces la gente está dispuesta a pagar un poco menos y cobro menos arriendo también para que venga flujo de gente y cuando esté probado, tac, ahí después disparo los arriendos. Claro. Profe, ahí como viendo las columnas, si es que Ujú. los porcentajes bajan, significa que les bajaron el arriendo. Por ejemplo, el portal La Reina. Puede ser que les bajaron el arriendo y las ventas se mantuvieron, o puede Claro. ser que les subieron el arriendo, pero las ventas subieron mucho más. O sea, entre el numerador y el denominador se podría dar cualquier combinación. Me parece que así directamente no podría sacar la conclusión. O sea, sí, si yo veo acá, por ejemplo, el Claro. portal La Reina paga menos, hay menos Sí, pues, ahí arriendos, está. pero es obvio. Entonces, pero ¿cuánto bajó en 19,8? Y fíjense que el promedio de Chile es 37,5. Entonces, si hay uno que se fue a la cresta en el fondo es Temuco. ¿Entiendes? Porque Sí. también depende súper harto en regiones, hubo muchos más días de cuarentena efectiva. Entonces, claro, si tú estuviste 8 meses en cuarentena, los locatarios te van a tirar el contrato de arriendo por la cabeza. Pero quizá alguien dice, oye, el Costanera Center pasaba abierto. Ah, ya, pero mira, igual pagaron bastante menos, 57. El Alto Las Condes igual. ¿Se entiende? Y porque acá, fíjense que una parte importante de nuevo, el patio de comida, y eso es lo que no podían abrir, no podían tener el aforo adentro. Lo saco toda la terraza, sí, pero igual eso no genera lo mismo. ¿Te entiendes? Entonces ahí puede ser más. Y en general, porque ahí tengo contratos que son más, en el fondo, variables, que un indicador bien significativo. Y eso lo pasaron mucho más, en alguna parte de aquí salía, perdón. Eh, bueno, lo pasaron, la empresa lo llevaron mucho más a que sean variables que sean fijos. Porque ahora todos dicen, oye, si yo vendo mucho en mi tienda, no tengo ningún problema en pagarte más plata. Si vendo poco, no te quiero pagar más. ¿Se entiende? Entonces eso hizo una diferencia significativa. Ah, acá está. Fíjense que el último trimestre el 70% era fijo, el otro era variable y el otro provenía de otras cosas. Pero el 2019 el 80% venía de fijo y el 10% de variable. Y eso es porque esos contratos se empezaron a renegociar en alguna parte del año. Es bien probable que el 2021 tú tengas muchos más arriendos que son variables, que dependen de las ventas del locatario y menos fijos. ¿Sí? Joaquín, tú habías levantado la mano. Sí, es que lo que pasa con el caso del Costanera y el Alto Las Condes es que el arriendo por lo general es más caro que lo que se vende en las tiendas, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué me convendría a mí tener mi tienda en un lugar donde no me genera toda la utilidad si es que voy a terminar pagando igual más arriendo que lo que tengo en ventas? Porque al final mi negocio se estaría sustentando con tiendas que tengo en otras partes para mantener ese local. ¿No sería más una pérdida que una...? Es que lo estamos viendo en términos porcentuales, entonces tú dices, quizás me gano 5 millones, sobre 50, que es el 10%, ¿ya? Pero en otras partes me gano 1 millón sobre 3, entonces me gano un tercio. Pero 5 millones es mejor que uno. En términos porcentuales quizás es mejor, pero en términos monetarios igual es mejor colocar en una del Costanera Center o en el Alto Las Condes. Ya. Estamos hablando de tamaños distintos. O sea, la tienda que tú puedes poner en el portal El Llano o en el portal Ñuñoa, quizás tu formato no funciona así. Pues, ¿cómo meto un Forever 21 en el Jumbo de Bilbao? Mm. ¿Te entiendes? O no va con lo que es nomás. Pues si el ICI ocupa la mayor parte, entonces es como ferretería, es como que tú tenés que poner una cuestión de llave o tenés que tener una empresa como de transporte que te lleve cosas. Quizás no te conviene poner un sushi. Nadie que vaya al ICI va a comer sushi. Claro. Por ahí iría, pero también creo que no podemos concluir solamente de esto, pero sí que la gente sobrevalora estar en los malls más tradicionales y dice, que yo voy a ir al portal, no, portal es un formato, no, muy piñufle, y tengo que poner la cuestión en otra parte. Y bueno, estos son los números. Entonces deben haber como otros factores que aprecia la gente en ese sentido.
Si ese fuera el único, quizás la gente toma malas decisiones de negocio, pues si eso es lo más importante aquí. Gracias, profe. ¿De qué? ¿Alguien tenía otra consulta, perdón? ¿No? Ya, entonces miren, para cerrar la clase, denme un minuto. Lo importante entonces es que tú el activo que tengas va a depender del cómo lo utilices. Si tú lo quieres vender en el corto plazo, entonces un inventario. Si tú lo ibas a utilizar en el largo plazo, pero ahora entraste en tratativas para venderlo y cambiarte de oficina, es un activo disponible para la venta. Si tú lo arriendas o lo abandonaste con vista en que suba de precio, entonces una propiedad de inversión. Si tú lo tienes para fines productivos y o administrativos, entonces tú lo tienes para como una propiedad planta de equipo. Y eventualmente, si tú no fueses el dueño legal, pero tú tienes el derecho a utilizarlo, el activo por derecho de uso va a ser una categoría distinta. Entonces uno va a tener 4 o 5 categorías distintas de exactamente el mismo activo. Entonces nuestras propiedades de inversión van a ser todos los ejemplos que dimos: terrenos que dejé sin destino futuro, edificios que le estoy arrendando a alguien, pero que yo no le transfiero la capacidad de que bote la muralla, que pueda elevar el cielo, no. Puede hacer modificaciones bien menores, pero el activo siempre sigue siendo mío. No es que yo le haya traspasado el uso del activo y me despreocupo para siempre, porque eso ya va a ser una calidad distinta. Y eventualmente, si tus inmuebles van a futuro, van a ser propiedades de inversión. Entonces yo estoy construyendo un mall, desde ese momento va a ser una propiedad de inversión. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo Profesor, claro? Ajá. una pregunta muy corta. ¿Podría dar un ejemplo entonces de una que no sea propiedad de inversión? Es una fábrica. Yo produzco en la fábrica, tú tienes una metal mecánica, entonces esa es una propiedad planta de equipo. Ojo que tienen que ser solo inmuebles, pues, o sea, si yo tengo sillas, mesas, taladros, refrigeradores, lo que sea, eso no va a ser una propiedad de inversión. Pero terrenos y edificios en los que tú no estás desarrollando tu negocio, entonces va a ser una propiedad planta de equipo. O sea, miren, el metro, y con esto cerramos. El metro, las vías y la mayor parte de la estación es una propiedad planta de equipo porque entregas tu servicio de transporte, pero el metro también tiene algunas tiendas que se las arrienda a otra persona que no es el metro. Entonces, si yo pongo una heladería, si yo pongo una librería, una cuestión para reparar celular y vender carcasa, esa tienda que le estoy arrendando a un tercero, el metro lo clasifica como propiedad de inversión. Perfecto. ¿Sí? Sí, ¿Alguna otra duda? Yo tengo Profesor. una duda chica. Federico. Ajá. Por ejemplo, un arriendo 100 años que tiene la capacidad de construir encima. ¿Qué es? Depende del contrato de leasing. O sea, por eso que evaluar ese contrato de leasing es más complejo, porque podría ser que para el que arrenda, al arrendatario, eso sea un activo por derecho de uso, y para el arrendador sea una propiedad de inversión. Eso es como mucho más importante, por ejemplo, en Inglaterra, que existe el leasehold, que en el fondo tengo el derecho para utilizarlo para siempre, y tengo el household, el dueño legal. Yo sé, pero si lo puedo usar para siempre, bueno, es casi lo mismo, no es exactamente lo mismo. Okay. Entonces podría ser que para las dos partes sea un activo distinto. Pero creo que es un poquito más avanzado. Eso es después de la prueba 1, porque ahí depende de cómo esté hecho el contrato, si cede o no cede el control del activo. Vale. ¿Alguien tenía otra duda? Sí, un Airbnb. Eso siempre me confundo. ¿Una propiedad de inversión o una propiedad planta de equipo? ¿Vivo ahí? No. Entonces es una propiedad de inversión. Lo que pasa es que yo tengo que mantener las camas, los muebles, los vasos, el refrigerador, que igual son parte del activo, igual es harto. Si harto, No es es una propiedad independiente. planta de equipo. Si es poco, es una propiedad de inversión. Y eso es que en el control me pasó que había un enunciado así, como que tampoco ponían si los costos de los valores como inmuebles eran caros o no. Entonces como que igual No, uno pero queda decía con... que él se iba a vivir a otra parte. Entonces ahí era más simple, porque tú abandonaste el activo. Si abandoné una propiedad, entonces sí o sí una propiedad de inversión. Ya, perfecto. Ok.
Listo. Gracias. Que estén bien. Chau, chau. Profe, Chao, una profe. pregunta. Chao, Me profe. quedo. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. De ahí, Chao. profe. Igual. profe. Me Chao, quedo, me chao. quedo. Pregunten. Yo tengo una pregunta Eh, que me acordé al final, que no me acuerdo si era el penúltimo control o el último, que había que Ajá, clasificar los estacionamientos. Y ahí me ajá. confundí porque creo que no sería lo mismo considerar el estacionamiento, por ejemplo, del mall, que la ganancia no sé si va directamente al mall, a un estacionamiento así como en el centro, que es un lugar únicamente de estacionamiento. Entonces, Es ¿cómo sería? cierto, si es un lugar únicamente de estacionamiento, una propiedad planta de equipo sí o sí, porque necesito más cosas, necesito maquinaria, necesito personal, necesito máquinas para cobrar, necesito barreras, cámaras de seguridad. No funciona independiente. Si fuera del mall, depende. Si no te cobro por el arriendo, entonces es una propiedad de inversión, porque como no te cobro, está asociada a la propiedad de inversión que es el mall completo. Si te cobro, entonces probablemente sea una propiedad planta de equipo. Ya, ok. Pero eso va a estar como más explícito en los enunciados, ¿no? O Es que sea, salía así como estacionamiento, entonces como... no, pues que ahí podría ser una pregunta abierta, pero en todo caso ese es de los casos complejos, por eso que los vamos a discutir como hacia el final de la próxima clase. Ah, ya, súper. Eso, gracias. ¿Listo? Profe, Chau, chau. cuando yo arriendo algo, es propiedad con derecho a uso, ¿cierto? Perdón, de nuevo. Cuando yo arriendo algo, lo califico como propiedad con derecho a uso. Activo por derecho de uso probablemente, si el contrato es de al menos un año. Vaya, no como propiedad planta de equipo. Es que el activo por derecho de uso podría estar clasificada dentro de las propiedades planta de equipo. Y el tratamiento contable podría ser muy, muy, muy parecido además. Vaya. O sea, como que no hay uniformidad en decir si el activo por derecho de uso es una categoría distinta, es un activo intangible o es una propiedad planta de equipo. Las empresas han hecho las tres cosas. Ya. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Joaquín. Chao. Sí, yo tengo dos dudas. La primera es que en el control pasado había una pregunta que decía cuál de estos activos calificaría como una propiedad de inversión. Y yo estaba entre estacionamientos y un terreno abandonado. Mi problema fue ahí que yo marqué estacionamiento, pero porque el terreno abandonado no tenía cómo valorizarlo razonablemente. Entonces, si no me equivoco, había una parte en el texto que hablaba de eso, que si no se podía valorizar como razonablemente, no había forma de que fuera considerado propiedad de inversión. No, no, no. Wait, eso es que no va a ser utilizado el modelo del valor razonable, sino que vas a utilizar el modelo del costo, pero un terreno abandonado sigue siendo una propiedad de inversión, Pero si siempre. no sé cuánto, o sea, cuál es el valor en sí del terreno, Pero o sea, ¿cuánto lo compré? Po? Tengo el suponiendo costo. que es un terreno, es que lo tomé como si fuera un terreno abandonado, como que lo encontré abandonado así. No, Y pero entonces no es tuyo. No, mira, por eso que tiene que tener sentido de negocio. Cuando una empresa compra un terreno y lo abandona, cuando pasa lo que nosotros decíamos, que espero que suba de valor, o cuando, por ejemplo, en el caso de Chile, hoy tuviera una farmacia y compro el terreno de al frente. ¿Por qué compro el terreno al frente? ¿Por qué una farmacia era eso? porque es más barato, no sé. No, pues, pero ¿para qué si yo pongo una sola farmacia, ¿por qué compro dos terrenos y uno cruzando la calle? ¿Para qué no se ponga otra farmacia? Entonces tiene una razón de negocios de ser, pues nadie, hoy me encontré este terreno, eso no sé, pues es una toma, ya como que Sí, trasciende ilegal, la por eso. contabilidad. O yo lo compré para no hacer nada, no es que no es hacer nada, es que a futuro voy a desarrollar algo sobre eso, sea que esto que oye, voy a construir y voy a vender unas casas, ya es inventario, voy a construir un mall, entonces una propia inversión, voy a poner un supermercado de nuestra propia marca, una propia planta de equipo, o no lo tengo claro, pero algo voy a hacer, pues espero que suba de valor nomás y se lo voy a vender a otro que me lo va a desarrollar. Bueno, eso es una propiedad de inversión. Perfecto. Y lo otro es que sigo sin, porque estaba pensando cuando vimos lo del Costanera Center y lo Alto de las Condes, estaba pensando precisamente en Audiomúsica, que tengo uno acá cerca, que en Audiomúsica, no sé, Costanera Center vendo tal cantidad, pero aún así tengo que gastarme esa misma cantidad en pagar el arriendo porque el arriendo es más caro que lo que yo vendí. Pero una Audiomúsica que puede estar fuera, como el que está acá en la dehesa,
puede Ajá. generar plata y esa plata igual va a cubrir lo que yo pago por el arriendo, tanto como y voy a generar utilidad. Entonces, ¿por qué tendría una tienda en un lugar donde no me generaría utilidad? Bueno, es que puede ser un mal negocio, pues insisto. Uno siempre cree que las empresas toman buenas decisiones de negocio y no es así. Las empresas hacen harta estupideces. Y me parece que justamente audiomúsica es uno de los formatos que queda entre medio. Porque no es una ancla precisamente, no es como que llegue 1 millón de personas a audiomúsica, pero alguien que sabe de música va a audiomúsica. O va al mall de la música en el centro y ahí tenía un edificio con todas las tiendas que se te ocurra, de todas las cosas, etcétera, pero queda en plena Alameda. Está súper difícil hace 1 año y medio acceder ahí, vos. Entonces tú dices, claro, tengo el formato standalone clásico, el audiomúsica que queda en Los Leones. Oye, era una audiomúsica gigante, etcétera, y todo, y tenía expertos ya, pero tú vas específicamente a eso. Quizás tengo este efecto de incidencia. Oye, fui al Jumbo, creo que el Jumbo, si no es el Easy, pero y afuera está audiomúsica en el Costanera. El Jumbo. Entonces, tú dices, oye, uy, hay que comprar esto, etcétera, no sé, pues entonces como que podría ser, oye, se ven buenos audífonos, oye, si me compro un teclado, no sé, podría ser esa diferencia. Entonces, te fijas que podría ser como la compra incidental, entonces la opción de que alguien caiga de rebote, quizás vale justamente el estar ahí, pues. Gracias, profe. No hay de qué. Profe, yo tenía una pregunta, pero Dicen. nada que ver como con la materia que estamos viendo. Es como, si usted pudiera invertir en una acción hoy en día, ¿en cuál sería? Chan, chan, chan. O sea, me parece que los argumentos de la noticia que poníamos al principio están buenos. Yo creo que Mallplaza y Senco Shopping son buenas opciones de inversión porque no han rentado lo suficiente. Pero como para que sea, no sé, más o menos como beneficioso, ¿usted encuentra que hay algún monto mínimo? Así como... No. ¿No? Yo puedo llegar y comprar acciones en la bolsa, ¿cierto? Sí, su corredor de bolsa, pues a través del banco probablemente lo compran. No pueden llegar ustedes directamente a comprarlo. Tendría que llamar al banco y decirle quiero comprar tanta plata en Hay que tener acciones. una cuenta corriente, ¿cierto? Eso, hay que tener una cuenta corriente y hay que firmar un mandato, sobre todo después de las sociedades cascadas, la Comisión del Mercado Financiero obliga, son 18 páginas, uno llega y lo firma, claro, pero ahí dice, oye, yo entiendo el riesgo que corro, estas son mis responsabilidades, mis derechos, etcétera. No es tan obvio. O sea, pero particularmente yo no estoy muy aficionado de las acciones, he comprado buenos tiempos de Enjoy, de Ripley, etcétera, pero ahora o estoy más en fondos mutuos que esté más diversificado y sobre todo de sector económico. O sea, me ha ido muy bien, por ejemplo, con el de bonos latinoamericanos que ha rentado los últimos 4 o 5 años 8%. O sectores geográficos, por ejemplo, compré el MILA, el Mercado Integrado Latinoamericano, que invierte en acciones de Chile, de Colombia, de Perú y de México, o el Asia no desarrollado, en el fondo Asia emergente, que también le fue muy bien. Como que al Asia desarrollado, Hong Kong y Japón no le ha ido tan bien en términos de rentabilidad que Corea, etcétera. Entonces, como que ahí Yeah. es lo que más he comprado yo en fondos, y el resto lo invierto todo en criptomonedas. Criptomonedas, pero eso también es por medio de la bolsa o nada que ver. Por uno de los exchange, Binance, así como finanza en inglés, pero con una B larga al principio, Binance. Esa es la plataforma que yo más utilizo. He ocupado otras plataformas, etcétera, pero esa es la que más Pero si utilizo uno normalmente. compra acciones, sí o sí, después tiene que cotizar o algo así, ¿o no? ¿Cotizar qué cosa? Esto de, como con lo de la AFP, como acreditar algo, o nada que ver. No, o sea, para efectos tributarios va a haber algo, pero su corredora de bolsa se va a encargar de decirle impuestos internos si ustedes compraron, vendieron con ganancia y con pérdida y cuántos impuestos deberían pagar. Ya, o sea, con el artículo que nos mandó hace una semana, como esto de Banco Santander, quizá o Mallplaza, podría ser una buena opción. Claro, y mira, lo que a mí más me agrada es ver los gráficos, y entonces, si la acción lleva subiendo 2 meses, no la compraría yo. Por lo ideal, comprar cerca del precio más bajo posible y vender cerca de lo más alto posible. Entonces, O en sea, ese compraba sentido, hace 6 quizás, meses. claro, entonces, pero a veces nos pasó el otro día también. Ayer estábamos con un amigo viendo criptomonedas y le dije, oye, cacha, esta cripto ha subido 50% hoy día.
ya compremos. Y yo le puse comprar y minimicé la ventana para escribirle que voy a comprar en el WhatsApp y no compré. Y después subió 200%. Entonces ya había subido y siguió subiendo. Y dije, y podríamos haber hecho un por 3. Bueno, las pasan. Pues entonces quizás al principio mi recomendación es quizás que busquen una cuenta de demo de una corredora, porque así no pierdan plata real y van a empezar a entender, oye, mira, yo no estoy dispuesto a sufrir por esto, quizás tengo que invertir en acciones más tradicionales, menos riesgosas. O, mira, esta se comporta así cuando anuncian las utilidades, cuando hay problemas con el clima, o no sé, o ciertas noticias influyen más o menos en esta empresa, y ahí ya van a sentirse con más confianza de después lanzarse a invertir, no sé, pues si tienen ahorro, no sé, 200 lucas, 300, y porque si después lo pierden todo, como que va a ser doloroso. Sí, la menos riesgosa podría ser quizá Banco Chino, Santander, ¿o no? Los bancos son en general defensivos y le fue bien mal el año pasado, entonces caían 50% en bolsa y porque por último uno dice Banco de Chile te paga dividendo, entonces si la acción no sube nada, igual me van a pagar algo al año. ¿Entiendes? Agua Andina también es súper defensiva porque te paga 100% de la utilidad como dividendo, algunos años más que el 100%. Ya, perfecto. Muchas gracias, profe. Listo, que estén bien. Bien, profe. Chao, Chau, profe. chau.